vino Best Life a mi vida y vino para darme las herramientas necesarias para llevar a cabo lo que les quiero comentar hoy. Porque si las empresas, los negocios relacionados con la salud están teniendo un auge tan importante, si es que es la industria del próximo trillón de dólares, como lo dice Paulsen Pilzer, así que es la gran megatendencia de este siglo, es precisamente porque muchas personas, como me sucedía a mí, están buscando una forma de verse y de sentirse mejor, una forma de tener la capacidad física, la capacidad orgánica de disfrutar del tiempo y del dinero que, sobre todo del dinero que están produciendo cuando gracias a su trabajo. Entonces, por esa razón para mí, esta charla se llama ¿Por qué Best Life? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿No es cierto? Ahora que los problemas de salud se han ido agudizando, ahora que el descuido que hemos tenido sobre la prevención de salud o la comodidad quizá de la sociedad nos ha ido empujando a convertirnos en una sociedad enferma, nos ha ido empujando a que las estadísticas de los ministerios de salud de todos los países, sobre todo de los de este lado del mundo, del mundo occidental, nos digan que empieza a ser alarmante, nos digan que situaciones como la diabetes, situaciones como la obesidad, empiezan a convertirse en pandemias, ¿no es cierto? Entonces, por eso ahora, porque ahora es el momento de recuperar nuestra capacidad o nuestra responsabilidad sobre nuestra salud. Por eso Best Life y por eso ahora. Entonces, vamos a hablar un poquito de conceptos. Vamos a entrar en materia, vamos a hablar un poco de conceptos. Vamos a hablar un poco de conceptos para ir entendiendo en lo que estamos, ¿no es cierto? Primero, pues nuestro cuerpo yo le llamo la fábrica humana, lo más parecido a una fábrica, ¿no es cierto? En el que las células, que son la estructura mínima básica, se unen para formar tejidos. Los tejidos conforman órganos, los órganos se organizan en sistemas y los sistemas se unifican en lo que es el maravilloso organismo humano. Es decir, la estructura básica son las células. Todo lo que somos, todo lo que podemos ver y todo lo que nos conforma por dentro nuestro organismo son células. Entonces, al ser esa estructura básica, debe ser alimentada de forma adecuada. Ya vamos a entrar un poco más en ese tema más adelante. Vamos a ver, cuando yo le llamo una fábrica, es porque requiere, como cualquier fábrica, materia prima. Yo he puesto aquí una gráfica de hilos, porque quizá nos hace más fácil la explicación. Una fábrica de hilos que produce telas. Vamos a pensar en este ejemplo. Para tener la gama de colores de las telas que aparecen en la parte baja de su pantalla, es necesario mezclar hilos de diferentes colores. En el ejemplo aparecen 2, 3, 4 colores, ¿verdad? Entonces, pensemos en nuestra alimentación y en nuestro organismo. Si es que alguno de los hilos o alguno de los nutrientes que necesitamos de forma indispensable, pues, no está en nuestra alimentación diaria, muchos de los compuestos que el organismo tiene que formar, equivalente o haciendo la comparación a uno de los colores de las telas, muchos de los compuestos no se van a poder formar. Se dice que necesitamos, o dice la ciencia, que necesitamos 114 diferentes nutrientes todos los días para de ahí conformar 10.000 diferentes compuestos. Estos compuestos son desde lo más elemental, como por ejemplo, o lo que es más fácil para nosotros identificar, más bien más que elemental, como la saliva, como las uñas, como las lágrimas, pero también las hormonas, las enzimas, también los neurotransmisores, es decir, todas las sustancias que hacen que nuestro cuerpo funcione de forma adecuada. Es decir, entonces, si es que alguna de los nutrientes básicos no están, varias de los compuestos que tienen
en su receta, digamos, a ese ingrediente, no van a formarse de forma adecuada. Ahora, ustedes dirán, pero entonces, ¿por qué no me siento mal si es que un día no como, no sé, potasio, por ejemplo? Porque resulta, como ya vamos a ver más adelante, que el proceso es progresivo y es acumulativo. Es decir, no lo sentimos inmediatamente. Sería bueno, digo yo, que lo sintiéramos inmediatamente, porque entonces corregiríamos también inmediatamente. Pero en realidad lo que sucede, como casi todo en la vida, es que se produce una acumulación, y esa acumulación lleva, con el paso del tiempo, a hacerse plausible o hacerse evidente en un problema de salud, pero no en el inmediato. Vamos a poner, siguiendo el ejemplo del potasio. Por ejemplo, para que el estómago produzca jugos gástricos, el potasio juega más que jugos gástricos, el ácido clorhídrico, que es el encargado de desintegrar los alimentos que nos comemos para poder ser llevados luego a nivel del colon para la absorción. El ácido clorhídrico pues es el encargado de eso, y el potasio juega un papel fundamental en unas células que se llaman células parietales, que son las que producen el ácido clorhídrico. Entonces, si es que no estamos recibiendo a través de nuestra alimentación la adecuada cantidad de potasio, ese proceso va a empezar a verse afectado, ¿no es cierto? Pero eso es solo un ejemplo, digamos, sencillo de lo que funciona. De la misma manera va a suceder si los nutrientes necesarios, por ejemplo, vamos a seguir en el mismo órgano, ¿no es cierto? Los nutrientes necesarios para formar, digamos, la mucosa que protege el estómago del mismo ácido clorhídrico, si es que por alguna razón faltan esos nutrientes, entonces también va a empezarse a acumular un problema que termina siendo una deficiencia. Entonces se dan cuenta por qué es tan importante tener claro este concepto. Es decir, no se trata simplemente de comer como nos enseñó mamá, no se trata simplemente de comer todo variado. ¿Han escuchado eso? La forma correcta de alimentarse es comer todo variado. La forma correcta de alimentarse es comer de todo un poco. O la forma correcta de alimentarse es como me enseñó mi abuelita y ella nunca se enfermó. O he escuchado que dice la gente, no, pero así comía mi abuelo y vivió hasta los 90 años. Entonces, todos estos conceptos errados en realidad nos hacen pensar o nos quitan, nos retiran de la responsabilidad que en realidad tenemos sobre nuestra salud y sobre nuestra vida. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar. Y el resultado se materializa en imágenes como esta, ¿verdad? Parecería que la evolución del ser humano va llevándonos hacia eso que vemos en imagen, ¿no es cierto? Desde una evolución en positivo, ¿no es cierto?, que tenemos en mente siempre, pero ahora degradándonos hacia un ser humano enfermo, un ser humano que no tiene la movilidad adecuada, un ser humano que tiene problemas permanentes de salud, un ser humano que tiene fatiga permanente. Por ejemplo, la fatiga crónica se ha convertido en la enfermedad más común, si se quiere, de los seres humanos. Vivimos cansados y entonces pensamos que es porque trabajamos demasiado. Pensamos que es porque, no sé, porque nuestros hijos nos estresan mucho, porque nuestra esposa no nos entiende, nuestro esposo, ¿no es cierto? Pero en realidad la fatiga crónica no es otra cosa que una enfermedad producida por deficiencia nutrimental. Problemas como el estrés, problemas como los dolores, la angina de pecho, por ejemplo, que es un dolor agudo a nivel del corazón. El estrés, pensemos en el estrés. Decía hace un rato, pensamos que el estrés tiene que ver con demasiado trabajo, tiene que ver con demasiada carga de preocupaciones, etcétera. Y si bien tiene que ver con eso, pero la forma de combatir el estrés, o la capacidad más bien del organismo de combatir el estrés, está dada precisamente por los nutrientes adecuados que puedan darle los compuestos que necesita el organismo para defenderse de eso. Entonces, vuelve a ser el estrés inclusive un problema nutricional. Nos hemos acostumbrado a vivir con dolores, nos hemos acostumbrado a vivir con malestares. Hemos empezado a pensar que el dolor es normal. Hemos empezado a pensar que las incomodidades de salud, malestar, dolor, etcétera, son una consecuencia lógica de la edad.
Cuando una persona como yo estamos acercándonos ya al cuarto piso, dice un amigo. Entonces, cuando uno dice me duele la cabeza, me duele la espalda, no puedo correr, etcétera, él le contesta, o el resto le contesta a uno, ah, claro, es la tal vejez, ¿no es cierto? No se llama de otra manera. Nos hemos acostumbrado a creer que la enfermedad está asociada a la vejez, a la edad, y eso no es así. El ser humano está diseñado para vivir, de acuerdo al doctor Luis Naro, para vivir hasta los 100 años y morir en salud, es decir, cuando se acabe su ciclo vital, no enfermo. Y la mejor forma de demostrar eso quizá es pensar en un animal silvestre. ¿A ustedes se les ocurre pensar, por ejemplo, en un tigre con dolores o en un león diabético? ¿Verdad que no? Eso no existe. Eso no existe. En la selva, un animal silvestre muere por dos razones posibles. O por un depredador o porque se agotó su ciclo vital, pero no muere enfermo. Así debería ser el ser humano. Pero claro, como alteramos muchos de los conceptos naturales en cuanto a nuestra forma de vida, en cuanto a nuestra alimentación, para empezar, entonces estamos llenos de estos problemas. Problemas como los problemas cardiovasculares. Las enfermedades cardíacas, fíjense estos datos, causan el 50% de las muertes en los Estados Unidos. Cuando vemos estadísticas de los Estados Unidos, debemos saber que los países latinos siempre están muy cerca de las estadísticas de los Estados Unidos. Inclusive, en algunos casos, más arriba, más altos, ¿no es cierto? Hay un ataque al corazón cada 20 segundos, una muerte cada 60 segundos relacionada con problemas cardiovasculares, 1 millón de muertes cada año relacionadas con problemas cardiovasculares. Imagínense la importancia de esto y pues, saber que los problemas cardiovasculares, como dice el doctor Ignaro, son producidos o al menos exacerbados por problemas nutricionales. ¿Qué quiere decir eso? Que es nuestra responsabilidad directa. Entonces, si es que eso es así, pues tenemos que poner manos a la obra y por eso es que los negocios relacionados con la industria del bienestar son tan importantes y tan lucrativos, porque el mundo nos necesita. Nos necesitamos a nosotros mismos y el mundo nos necesita para parar este proceso de degeneración de salud que va haciendo cada vez más acelerado y que va teniendo consecuencias incluso emocionales cada vez más importantes. ¿Ok? Entonces vamos a redefinir un poco el concepto de enfermedad. Ya vimos el escenario, ¿no es cierto? Vamos a redefinir un poco el concepto de enfermedad. Los síntomas son, todos sabemos, todos hemos ido alguna vez a un médico y nos ha encontrado síntomas de lo que él le llama enfermedad, ¿verdad? Entonces los síntomas son el dolor de la cabeza, la presión alta, el dolor muscular, la afección respiratoria, son síntomas todos estos. Pero en realidad los síntomas son solamente la punta del iceberg. Lo que está debajo, en la imagen, que es mucho más grande, mucho más importante, los problemas de base están relacionados con lo que decíamos hace un rato, con las deficiencias nutricionales y los hábitos de vida también, es decir, no exclusivamente el problema nutricional, pero mucho más importante que todo el resto de factores, como los hábitos relacionados con el tabaco, con el alcohol, con el sedentarismo, que son muy importantes, pero el más importante, el protagonista principal, son las deficiencias nutricionales. ¿Ok? Y entonces, en cuanto a las deficiencias nutricionales, el doctor Luis Naro, Premio Nobel de Medicina, que todos ustedes saben quién es, define en su libro Salud y Riqueza, de paso toda la información que estamos escuchando hoy está tomada de la información valiosísima del libro Salud es Riqueza. Yo les animo a que no solo lo lean, sino que lo estudien, porque si queremos hacer un gran negocio tenemos que ser expertos en lo que estamos manejando. Y entonces ese libro casi que es la Biblia de quien está relacionado con los sistemas de salud y prevención. ¿Okay? Entonces él define lo que le llama el efecto 3D. 3D que significa depresión, deficiencia y disfunción.
Esas son las 3Ds. Voy a definirlas un poco. La depresión es una, vamos a ver, un suministro incompleto, un suministro mermado de determinado nutriente. Hablábamos hace un rato del potasio, pues hay muy poco potasio, en el ejemplo que estoy poniendo, en la dieta, o muy poco cromo, o muy poco selenio, o muy poca proteína, o muy poca cualquier nutriente, ¿verdad? Aminoácidos, etcétera, vitaminas. La depresión, entonces, es un suministro inadecuado. Si en cualquier ejemplo el organismo necesita 100, está recibiendo 50, está recibiendo 30. Entonces, el organismo que requiere de ese nutriente, de esa materia prima, de ese hilo color rojo, por ejemplo, de la fábrica de telas, empieza a buscar la manera de suplirlo. Como es una máquina tan compleja y tan infinitamente sabia el organismo, encuentra formas de suplirlo medianamente, es decir, no en su totalidad, no completamente, pero logra que el organismo siga funcionando sin ese nutriente, ¿no es cierto? Entonces, en el ejemplo que les ponía antes del ácido clorhídrico en el estómago, encuentra la forma de producir con una deficiencia de potasio. Quizá lo toma de otro lado, donde esté acumulado, o quizá logra reemplazarlo por otro mineral similar, ¿no es cierto? Pero entonces logra seguir funcionando. La depresión no produce signos ni síntomas. Entonces, pues seguimos cometiendo el mismo error que sería la ingesta insuficiente de ese nutriente. La siguiente D se llama deficiencia. Entonces, la deficiencia es una depresión profundizada y alargada en el tiempo, ¿no es cierto? Es decir, una depresión que se convierte en permanente y que ha tenido suficiente tiempo de vigencia, se empieza a convertir en una deficiencia. El organismo ya siente más la necesidad de ese nutriente, ya empieza a costarle cubrir la ausencia, ¿no es cierto? Es como, no sé, para quienes somos fanáticos del fútbol, cuando un jugador se lesiona o un jugador es expulsado, el equipo le cuesta suplir esa falta, ¿no es cierto? Eso es lo que sucede en la deficiencia. La deficiencia empieza a mostrar signos. En la medicina se diferencian entre signos y síntomas. Los signos son como las alertas, ¿no es cierto? Como la llamada de atención de que algo está mal. El problema es que no lo identificamos. Entonces, me duele la cabeza y entonces el amigo te dice, es normal, es la vejez. No, no es normal, no es la vejez, es la deficiencia de algún nutriente que está produciendo ese dolor, pero no le prestamos atención porque le catalogamos como normal. Ese es el problema. De hecho, ese es el gran problema con este concepto, que el proceso que dura, ya vamos a ver, varios años, es considerado normal por la gente y entonces no se le presta debida atención hasta cuando es muy importante el problema. La siguiente D, la tercera, es disfunción. Entonces, esa deficiencia que mostraba signos continúa, se sigue prolongando en el tiempo, se sigue profundizando y llega el momento en el que el organismo ya no puede suplir la deficiencia y la denuncia con una disfunción. Es decir, hay un órgano, hay un sistema, un órgano primero, que deja de funcionar. Pensemos, por ejemplo, en la diabetes. Cuando hemos forzado mucho el trabajo del páncreas produciendo insulina, porque le hemos dado demasiado carbohidrato, por ejemplo, y además le ha faltado a ese páncreas ciertos nutrientes como el picolinato de cromo, por ejemplo, ¿no es cierto? Llega un momento en que se produce una disfunción. Disfunción, como su nombre lo indica, es una mala función o una ausencia de función, ¿no es cierto? Ya no funciona. La diabetes es eso, una disfunción del páncreas. Se dañó el páncreas, colapsó, ¿no es cierto? Y eso, ahí es donde aparecen los síntomas, ¿no es cierto? Otro ejemplo muy común, muy fácil de reconocer para la gran mayoría es la hipertensión. La hipertensión no es otra cosa que una disfunción endotelial, es decir, una disfunción a nivel del endotelio, que es, como seguramente ya todos saben, la capa interna que recubre a las arterias. Entonces, una disfunción endotelial es lo que conocemos como hipertensión.
que normalmente las personas creen que la hipertensión es un problema hereditario, por ejemplo, o es un problema de mala suerte, por ejemplo, es decir, ¿qué mala suerte tengo? Yo soy de los que tienen hipertensión. ¿Por qué a mi hermano no le pasa? ¿Por qué a mi vecino no le sucede? Si es que hace lo mismo o vive igual que yo. No es así. La hipertensión no es otra cosa que un síntoma de un proceso 3D como el que acabamos de definir a nivel del endotelio. Una deficiencia, en ese caso, por ejemplo, una deficiencia permanente de un aminoácido fundamental para el funcionamiento cardiovascular, que es la arginina, que hace que el endotelio deje de producir paulatinamente cada vez más óxido nítrico y por esa razón se produce la disfunción endotelial. Entonces, fíjense, no ha sido la mala suerte, ni ha sido la herencia, ni mi papá tuvo hipertensión, mi abuelo también, por lo tanto yo voy a tenerla. Hay que reasumir la responsabilidad, ¿no es cierto? Porque muchas veces ese concepto de como mi papá y mi abuelo tuvieron, y entonces yo la voy a tener, hace que no asumamos esa responsabilidad. Digamos, no, yo ya sé que voy a tener hipertensión, así que nada más voy ahorrando para comprar la pastillita, ¿no es cierto? Entonces, así no funciona. Como debería funcionar es teniendo conciencia de este proceso y por eso evitando el proceso. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto tiempo dura este proceso 3D? Más o menos como se ve en pantalla. Es decir, la depresión va a durar más o menos 10 años, 10 a 12 años. A partir de los 12 años hasta más o menos los 20, 25 años va a darse la deficiencia y de los 25 años en adelante va a producirse ya una disfunción. Por esa razón relacionamos edad con enfermedad, ¿no es cierto? Porque una persona que empezó con el problema cuando tenía 15 o cuando tenía 10 años, le tomó 25 o 30 años llegar a tener la disfunción que muestra síntomas. Y por eso es tan común que una persona de 40, 45 años esté enferma y la gente lo considere normal. Común no es igual que normal. El hecho que le suceda a muchas personas no quiere decir que sea normal. Entonces, ese es el proceso. ¿Ok? Ahora hay un concepto adicional que se llama disfunción compensatoria. Este es un tema que agrava el proceso, porque les decía yo que el organismo, dentro de su sabiduría, toma de otros lados la materia prima que necesita o que reemplaza al nutriente que falta, ¿no es cierto? Pero claro, eso produce un problema a nivel del lugar de donde obtuvo ese nutriente. Vamos a pensar, por ejemplo, en el calcio. El calcio es un nutriente esencial para la formación de ciertos procesos celulares. Por ejemplo, cuando tienes una cortadura que tiene que cicatrizar o una cirugía que tiene que cicatrizar, el calcio es el que desencadena el proceso de agregación plaquetaria que forma lo que luego, pues, el coágulo de sangre que luego es el que cicatriza. Si es que no hay calcio, eso no se produce. Si es que no estás consumiendo suficiente calcio, adivina de dónde lo toma el organismo. Lo toma de su fuente de calcio, que son los huesos. Pero entonces, si es que este proceso, en este ejemplo que estoy poniendo, es repetitivo y es permanente, los huesos van quedándose sin su elemento esencial, que es el calcio. Y entonces se produce una osteoporosis, como disfunción compensatoria. Fíjense cómo funciona. Entonces, por esa razón, lo que consideramos enfermedades, que son disfunciones, ya lo sabemos, ahora se agrupan en lo que se conocen como síndromes. Los síndromes no son otra cosa que un conjunto de disfunciones. Es decir, una persona que tiene obesidad, por ejemplo, comúnmente tiene problemas cardiovasculares y muy frecuentemente tiene también diabetes. ¿Por qué? Porque las tres condiciones, las tres disfunciones tienen razones de base similares, deficiencias y depresiones similares que llegan a producir. Por eso son síndromes. Pero tiene mucho que ver con este concepto de la disfunción compensatoria. Ok, vamos a poner algunos ejemplos para ir cerrando el concepto. En 1998 el cirujano general concluyó que 15 de 21 muertes involucraban deficiencias nutricionales.
Las investigaciones realizadas muestran que tomar 267 miligramos de vitamina E diariamente reduce en un 50% el riesgo de contraer una enfermedad cardíaca. Fíjense, 267 miligramos. Pero en promedio los occidentales consumen solo 9.3 miligramos de vitamina E por día. Eso es que menos no sé, de la décima parte, mucho menos de la décima parte. Entonces, por eso es tan alta la incidencia de una enfermedad cardíaca, ¿no es cierto? Las investigaciones realizadas muestran que tomar 500 miligramos de vitamina C diariamente pueden reducir las tasas de mortalidad prematura en un 50% en general. Pero en promedio, los occidentales consumen solo 58 miligramos de vitamina C por día, casi el 10%. Imagínense, por eso es que es tan alta la mortalidad prematura en nuestra sociedad, porque estamos consumiendo muy poca vitamina C. Las investigaciones realizadas muestran que tomar ácidos grasos omega 3 ayuda a prevenir problemas circulatorios y reduce la incidencia de un accidente cerebrovascular o de una enfermedad cardíaca. Pero en promedio los occidentales consumimos solo 120 miligramos de estos lípidos vitales, que es menos que el 50% de la ingesta recomendada. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo estos pequeños ejemplos nos van dando la idea clara de por qué razón o de la relación que hay tan directa entre las deficiencias nutricionales que van siguiendo el proceso de depresión, deficiencia y disfunción y lo que conocemos como enfermedades. Entonces, la verdadera causa de la enfermedad revelada. Nuestros cuerpos son máquinas perfectas diseñadas para funcionar de forma óptima mientras reciben los nutrientes esenciales, vitaminas, minerales, ácidos grasos, aminoácidos, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras reciban todo lo que hemos venido conversando, toda la materia prima necesaria, nuestros cuerpos son máquinas perfectas diseñadas para funcionar de forma óptima. ¿Por qué hay entonces cada vez más gente que desarrolla dolencias? ¿Qué les está robando los nutrientes esenciales a nuestros cuerpos? Si es que comemos igual que nuestros abuelos, si es que comemos de todo variadito, si es que tratamos de comer bien, si es que tomamos siempre la sopa. ¿No? Eso, cuando yo era niño me decían que mientras coma la sopa, entonces estaba bien alimentado. Miren cómo terminé, ¿no? Con 70 libras de sobrepeso. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que nos está robando los nutrientes esenciales a nuestros cuerpos? Se llama la vida moderna. Sí, la vida moderna nos está robando nuestros nutrientes. Entonces, ¿qué está causando nuestra epidemia de disfunciones? Vamos a ver, ¿por qué la vida moderna? Los agentes contaminantes, el aire, el agua, incluido el humo del cigarrillo, dañan las células y ponen a nuestros cuerpos en un constante estado de control de daños de emergencia. ¿Sí? Agentes contaminantes externos, les decía, el tema nutricional es el actor principal, es el protagonista principal, pero existen otros elementos como lo que estamos mencionando ahora. Las toxinas segregadas por plásticos, pesticidas y materiales de construcción causan una variedad de problemas, desde desencadenar ataques de asma hasta desatar el crecimiento de un tumor. Aquí quizá deberíamos agregar también a las medicinas, ¿no? Las medicinas químicas, aquellas que controlan los síntomas, aquellos que controlan el dolor, también van acumulándose como basura biológica que producen efectos secundarios y se suman a los efectos nocivos de este tipo de toxinas. Las preocupaciones económicas y un estilo de vida centrado en el consumo conducen a un entorno en el que nuestra respuesta a la adrenalina de lucha o huida se activa constantemente, lo que llena nuestros cuerpos de potentes hormonas de estrés que hacen estragos con todo, desde las paredes de los vasos sanguíneos hasta el sistema inmunológico. Este es un tema importantísimo. Lo que conocemos como estrés, ahora, palabra de moda por cierto, no es otra cosa que un proceso normal, orgánico, que es un proceso diseñado para salvarnos la vida. En condiciones de vida en la naturaleza, cuando hay un peligro, se activa este proceso, ¿no es cierto? Y el organismo concentra toda su capacidad, su energía, para evitar el peligro y salvar su vida. Ahora, estamos diseñados para que ese proceso se dé así, instantáneamente, para corregir el problema y punto. Corto tiempo. Pero nuestra forma de vida actual hace que estemos en estado de lucha-huida permanentemente. Entonces estamos saturados de estas hormonas
que son las diseñadas para manejar estas situaciones apremiantes, pero estamos permanentemente inundados de estas hormonas. Eso hace estragos en todo nuestro organismo, incluidos los vasos sanguíneos y el sistema inmunológico. Según el Registro Estadounidense de Profesionales Certificados en Agronomía, Cultivos y Suelos, el contenido de nutrientes minerales de los suelos agrícolas en los Estados Unidos se está agotando progresivamente. Esto significa que incluso las personas que tienen lo que debería ser una dieta saludable, probablemente no estén consumiendo la cantidad suficiente de minerales que necesitan. Esto debe comprenderse completamente. Mucha gente dice, no, ¿para qué quieres suplementar la alimentación? Porque si yo como suficientes frutas, tengo todas las vitaminas que necesito, todos los minerales que necesito. Eso podría haber sido cierto, o de hecho era cierto hace, no sé, 50 años o más, pero hoy ya no. La forma como se producen los alimentos en la actualidad hace que haya un agotamiento de los suelos, hace que haya una sobreexplotación de los suelos. Entonces, los vegetales que llegan a nuestra mesa ya no tienen la cantidad de nutrientes que deberían tener. Súmenle a eso el hecho de que están saturados de elementos químicos, como abonos químicos, como insecticidas, para conseguir esa naranja preciosa que encontramos en el supermercado, pero que no es lo que debería ser en términos de nutrición. Entonces, fíjense cómo se van dando uniendo los problemas que hacen de nuestra alimentación una alimentación no adecuada y que nos lleva a la solución que ya conocemos, que es que para tener una alimentación adecuada pues hay que suplementarla. Ya llegamos a eso. Comemos demasiados alimentos procesados que son ricos en calorías, grasas y sodio y muy pocas frutas, vegetales, pescado, nueces y semillas. No tomamos suplementos nutricionales para contrarrestar el efecto negativo de nuestra dieta insuficiente. Entonces, normalmente comemos poco de lo que sí deberíamos comer, ¿no es cierto? Quienes tengan hijos entre, no sé, adolescentes, niños y adolescentes, saben que es muy poco común que a los niños les gusten los vegetales, por ejemplo. Es muy poco común que a los niños les guste los frutos secos. Es muy poco común incluso que a los niños les gusten los pescados. Así así estamos criando a nuestros hijos, ¿no es cierto? Pero entonces, imagínense, si nos decíamos antes, si teniendo una dieta que aparentemente es sana, es decir, que incluya todos estos elementos, frutas, vegetales, pescados, frutos secos, aún así es insuficiente, imagínense entonces lo que pasa si además no comemos suficiente de eso. Por eso es que la epidemia de disfunciones es cada vez más importante y más acelerada. Nos movemos muy poco y pesamos demasiado. Según los Centros para Control y Prevención de Enfermedades, el 66% de los adultos estadounidenses tienen sobrepeso o son obesos. Cuidado con que pensemos que eso pasa solo en los Estados Unidos para quienes estamos en Latinoamérica. Acabo de ver hace 2 días una estadística, el 67% de los adultos mexicanos tienen sobrepeso o son obesos, 67, más que en Estados Unidos. En Ecuador, el Ministerio de Salud hace muy pocos meses o semanas en realidad, sacó una estadística que decía que la estadística nuestra es 62. Primero dijeron 64, después dijeron 62%, digamos que sea 62. 62% de adultos ecuatorianos tenemos sobrepeso o son obesos. Entonces, no es solo en los Estados Unidos, muchas veces tendemos a pensar que ellos son los que comen mal. No, pues si algo nos heredan rápidamente o nos transmiten más bien rápidamente son los hábitos nutricionales inadecuados. Ok, entonces, ¿cuál es la conclusión? Por nuestro estilo de vida necesitamos más nutrientes esenciales que los que se necesitaban hace 50 años. Recuerden el tema del estrés, el tema de los factores que dañan nuestro entorno de vida. Pero por las condiciones de nuestra alimentación y el ritmo de nuestra vida diaria, recibimos menos nutrientes, ejercicio físico y descanso que el que recibían nuestros antepasados hace 50 años. Entonces, tenemos unos cuerpos saturados de trabajo y de elementos nocivos. Tenemos cuerpos que no reciben la nutrición adecuada, pero al mismo tiempo, o en conjunción a eso, los alimentos que recibimos son escasos de nutrientes. Entonces, los dos elementos se juntan para llegar a una única solución, es suplementar la alimentación. Si queremos vivir
los 100 años del abuelo, si queremos vivir como los antepasados, se ha oído eso de que los antiguos, no sé si se habrán escuchado, pero en mi tierra se dice que como que los antiguos son hechos de mejor barro, ¿no? Como que eran más sanos, como que no les dolían las cosas, como que no estaban siempre enfermos. Y cada vez uno dice, oye, esta enfermedad que ahora es tan común no pasaba antes. Pues aquí tienen la explicación. Nuestros abuelos comían mucho mejor y necesitaban mucho menos alimentación. Tenían alimentos mucho más completos y necesitaban menos nutrientes. Por esa razón, ahora necesitamos suplementar la alimentación solo para recuperar el estado de salud que ellos pudieron haber tenido. ¿Ok? Entonces, redescubramos nuestra responsabilidad. Ya hemos tocado algunos temas de esto, vamos a pasarlo rápido. Nos hemos acostumbrado a desear lo mejor y esperar a enfermarse, es decir, creemos que la enfermedad es una consecuencia lógica de nuestro avance de edad. Nos hemos acostumbrado a ir al médico y conseguir medicamentos para controlar los síntomas. Es decir, los medicamentos que recibimos normalmente del médico no solucionan el problema de base, solucionan solamente los síntomas. Casi parecería que, por ejemplo, un dolor de cabeza es una deficiencia de analgésico, ¿no? Casi parecería que una molestia, no sé, en una articulación es una deficiencia de antiinflamatorio, ¿sí? Porque así lo hace, o que un problema de hipertensión es una deficiencia de almodipino, que es un medicamento para controlar la presión, ¿no es cierto? Así parecería si es que uno va a un médico, va a un médico y sale con la lista de compras, ¿no? Las medicinas. Desarrollar una enfermedad crónica llamada envejecimiento. Nos hemos acostumbrado a suponer que el envejecimiento es una enfermedad. Nos hemos acostumbrado a sufrir una discapacidad creciente y recibir un tratamiento intrusivo, quiere decir un tratamiento que va desde afuera, que es un intruso en nuestro organismo, que hace poco por tratar las causas subyacentes de la enfermedad. Lo que acaba de decir hace un momento. Aumenta la discapacidad. Ustedes han visto personas de 60 años, por ejemplo, que ya no pueden viajar porque tienen que andar prácticamente con una farmacia ambulante, o personas que no pueden salir a caminar porque tienen osteoporosis y ya es peligroso que se fracturen, o personas que ya han sufrido una fractura por osteoporosis y ya no pueden moverse y necesitan que alguien más los asista. Es decir, se van sumando y aumentando las discapacidades, y el tratamiento lo único que hace es controlar el síntoma, controlar el dolor, pero no solucionar el problema. Entonces hay otro camino, y es la prevención informada. Estar totalmente consciente de lo que hemos conversado y saber en dónde encontrar esos nutrientes que nos están haciendo falta en nuestra dieta para solucionar el problema. El libro al que me he estado refiriendo y que les mencioné al principio, que se llama Salud de Riqueza, nos da la solución, nos da una buena noticia, porque hasta ahora parece que todas han sido malas, ¿verdad? Las enfermedades que están matando a la mayoría de la población de la sociedad occidental están causadas o al menos exacerbadas por deficiencias nutricionales. Están causadas o al menos aumentadas por deficiencias nutricionales. Dice el doctor Ignaro, de la misma manera como fueron creadas, se pueden prevenir e incluso revertir. Esto, si es que hay algún médico hoy con nosotros, puede parecerle una herejía. Hay enfermedades como la hipertensión que el doctor Ignaro dice se puede revertir. No solo controlar como hace la medicina, sino revertir. ¿Okay? Entonces llega a una conclusión el doctor Ignaro y dice que salud es de riqueza. Y salud es riqueza por varios aspectos. El primero, porque nuestra salud se parece a una cuenta de inversión. Esa es la comparación que él hace, que me parece muy gráfica y muy explicativa. Cada vez que pensemos en la cuenta en el banco, ¿no es cierto? Cada vez que hacemos un depósito en esa cuenta, es una cuenta financieramente más sana, una cuenta que va a lograr ocuparse de nosotros en un futuro, ¿no es cierto? Por eso tenemos una cuenta de inversión. De la misma manera, cada vez que retiramos dinero de esa cuenta, se va quedando cada vez más flaco el saldo hasta llegar a números rojos. Con nuestra salud sucede exactamente lo mismo. Cada acción que tomamos positiva, como tomar suplementos nutricionales, como hacer ejercicio, como descansar adecuadamente, como tomar suficiente agua, todos estos elementos
son como hacer depósitos en nuestra cuenta de salud. De la misma manera, lo contrario, cada vez que comemos comidas inadecuadas, cada vez que somos sedentarios, cada vez que tomamos alcohol o fumamos, cada vez que no nos preocupamos por la nutrición en términos de deficiencias, cada vez que sucede eso es como retirar dinero de la cuenta, hasta que llega a números rojos, y le llamamos ¿cómo? Le llamamos enfermedad, ahora sabemos que se llama disfunción. Por eso la relación entre salud y riqueza, pero mucho más importante que eso, el costo de la enfermedad. Vamos a pensar primero en el costo económico. Una persona que ha descuidado su alimentación diariamente durante mucho tiempo hasta pasar por el proceso de depresión, disfunción, deficiencia, disfunción, perdón, llega, digamos, a los 50 años con una cantidad de medicina que tiene que tomar todos los días. Entonces, comúnmente, vamos a ver, comúnmente una persona que tiene esta situación tiene que tomar todos los días medicamentos para controlar el colesterol y los triglicéridos, medicamentos para controlar la presión, medicamentos para controlar la diabetes y medicamentos para evitar una trombosis, por ejemplo, si es que no se le suma otros elementos ahí. Solo esas 4 cosas que mencioné, que comúnmente están asociadas, ¿se acuerdan lo que les mencioné de los síndromes? Están asociadas comúnmente. Esos 4 elementos no dejan de costar aquí en el Ecuador menos, las medicinas que sirven para eso, no dejan de costar menos de 150, 180 dólares mensuales, ¿sí? Entonces el costo en términos económicos de la enfermedad es importante. Esto si es que logramos mantener a raya la enfermedad, es decir, si es que no progresa. Si es que no progresa, por ejemplo, a una situación de cirugía. Si es que no progresa, por ejemplo, a una situación de internamiento clínico u hospitalario. Si no progresa, por ejemplo, a una situación de incapacidad que requiera de una persona asistiéndole permanentemente. Ese es el costo financiero. Es mucho más económico prevenir, ¿sí? En Best Life nos cuesta muy poco prevenir, si es que lo comparamos con lo que acabo de mencionar. Pero el costo, quizá mucho más importante, es el costo emocional. Ustedes saben la deficiente calidad de vida que tiene una persona que tiene que cargar a cuestas con las enfermedades que mencioné. No solo él, sino toda su familia, todo su entorno. Cómo tiene que alimentarse, ahora sí, que no puede viajar, que no puede subir a un avión, que no puede ir a una reunión, que no puede quedarse en ninguna parte hasta tarde. Todo, pero además el sufrimiento de una persona diabética que tienen que amputarle la pierna, por ejemplo, o finalmente la muerte prematura. Entonces, el costo emocional de la enfermedad es tremendamente alto, mientras que digamos, la rentabilidad que te produce hablando en la comparación con la cuenta, la rentabilidad que te produce la prevención es de felicidad, de compartir, de disfrutar de los años de la parte alta de la vida en términos de edad, cuando ya hiciste todo lo que tenías que hacer en términos de dinero y puedes ahora sí disfrutar de lo que hiciste. Entonces, fíjense esos 2 enfoques. La pregunta clave es aquí, ¿cómo quieres llegar a los 60 años? ¿No? La expectativa de vida entre los latinoamericanos es de 76 años en la actualidad. La pregunta es, ¿cómo quieres llegar a los 60? Porque de ahí te quedan en promedio 15 años más, ¿no es cierto? ¿Cómo quieres vivir esos 15 años? En una silla de ruedas, quizá con la pierna amputada, con necesidad de que alguien te ayude hasta para ir al baño, con dificultad para comer casi todo. ¿Así quieres llegar o quieres llegar saludable, fuerte, pudiendo ser una ayuda y no una carga para los tuyos, pudiendo disfrutar realmente de la vida? Esa es la pregunta clave aquí. Y si es que nos la hacemos a tiempo, eso es lo que podemos resolver con Best Life. ¿Ok? Bueno, salud y riqueza también, porque tenemos mucha más productividad. Una persona que está sano es mucho más productivo en términos mentales, en términos físicos, en términos emocionales. Entonces, por supuesto, puede producir mucho más, hasta más avanzada edad, y eso en términos económicos será súper eficiente. Y finalmente, salud y riqueza, porque existe algo que se llama la industria del bienestar, que es esta maravillosa industria en la que estamos con Best Life y que nos va a permitir capitalizar este conocimiento en términos de salud
y convertirlo en un gran negocio. Y entonces juntar los tres elementos que yo les hablaba al principio: tiempo, dinero y salud para una persona. Pensemos en esa misma persona que van a ser ustedes cuando tengan 60 años, disfrutando de esos tres elementos: tiempo, dinero y salud. Es decir, ser verdaderamente dueños de tu vida. ¿Por qué no antes? Pues antes mucho mejor. ¿Por qué no a los 40? Mucho mejor. ¿No es cierto? Ser dueño de tu vida realmente. Eso, por eso salud de riqueza. ¿Ok? Y entonces, para terminar, todos ustedes ya saben la solución Best Life. Vamos a hacer nada más unas pequeñas referencias a los productos. Best Life es la combinación única de macro y micronutrientes para suplir todas las necesidades nutricionales del ser humano. Contiene proteínas, vitaminas, minerales, aminoácidos, ácidos grasos esenciales, oligoelementos, es decir, todos los nutrientes que necesita el ser humano para funcionar bien. Hablemos de macro y micronutrientes. Lo que tenemos en pantalla básicamente son macronutrientes, pero entonces están estos 114 nutrientes que hablábamos al principio, que son los que finalmente los recibimos a través de los productos de Best Life. Ahora, además de eso, tenemos todos los nutrientes energéticos. El doctor Inaro, en su libro, habla de ciertos nutrientes que él denomina nutrientes energéticos, que son aquellos que consiguen sacar lo mejor de esa fábrica. Es decir, pensemos en un motor de un auto, ¿sí? Los nutrientes que mencioné antes son la gasolina, ¿no es cierto? Pero estos nutrientes energéticos son como el aditivo que le hace funcionar mucho mejor, que le saca mucho mejor resultados a esos nutrientes, ¿no es cierto? Y le convierte a nuestros organismos en superorganismos. Y en esta época donde los requerimientos son tan altos, eso es fundamental. ¿Cuáles son estos nutrientes energéticos? La coenzima Q10, fundamental porque ayuda a mantener el corazón saludable y disminuye la presión. Fíjense, la coenzima Q10 es un ingrediente fundamental para mantener la salud del corazón, del músculo cardíaco. Normalmente nos preocupamos mucho por el sistema, es decir, por las tuberías que son el sistema cardiovascular. Pero el corazón como tal, que es un músculo, requiere que nos preocupemos de la coenzima Q10, es el nutriente esencial para eso, para que funcione perfecto. Está en Nutriblend y en Cardiolina. Aminoácidos esenciales. Los aminoácidos como la L-arginina y L-citrulina aumentan la producción de óxido nítrico. De hecho, son la materia prima básica para la producción de óxido nítrico. Compuesto químico clave que relaja los vasos sanguíneos. ¿Qué significa que relaja los vasos sanguíneos? ¿Se acuerdan que hablamos bastante de hipertensión? La hipertensión no es otra cosa que el endurecimiento de los vasos sanguíneos, de las arterias. Y entonces, cuando hay un flujo aumentado de sangre, por ejemplo, porque subimos unas escaleras o porque nos asustamos, etcétera, al estar endurecidas las arterias, esa es la presión alta, es decir, esa incapacidad de ceder ante el mayor flujo sanguíneo. Al estar relajados los vasos sanguíneos, al estar flexibles, que se consigue con óxido nítrico, ya no hay hipertensión. Por eso es que el doctor Inaro descubrió que gracias al óxido nítrico producido en base a arginina, se puede revertir la hipertensión. Un descubrimiento que nada más y nada menos le valió un premio Nobel de Medicina, ¿no? La arginina y la citrulina están en Nutriblend y están en Cardiovida, por eso son productos fantásticos. Antioxidantes, se demostró que la vitamina E tiene la capacidad de reducir la oxidación del colesterol malo, LDL, mientras que la vitamina C reduce directamente su síntesis, la síntesis de colesterol. Además, los antioxidantes aumentan la eficacia del óxido nítrico para aumentar el flujo sanguíneo. Eso es solamente un par de trazos sobre lo que hacen los antioxidantes en nuestro cuerpo. Es fundamental que tengamos suficiente cantidad de antioxidantes. Hablamos aquí pues del colesterol. El colesterol, que todos sabemos que hay que mantenerlo controlado, pero quizá la mayoría no sabemos por qué. Es una sustancia formada en base a grasa que se adhiere a las paredes de las arterias y empieza a formar algo que se llama placas de ateroma. Lo que hacen en definitiva es, como ustedes vean, piensen en una manguera que empieza a obstruirse paulatinamente hasta que se tapona y evita el flujo sanguíneo. Eso es un infarto. Entonces el colesterol finalmente produce un infarto. Entonces, reducir la oxidación del colesterol malo y reducir su síntesis, es decir, llamémosle su producción,
es fundamental y eso se hace gracias a los antioxidantes que están en Nutriblend, Aquafit y Cardiovida. Picolinato de cromo. Se ha demostrado que este oligoelemento es eficaz para regular los niveles de azúcar en sangre. Es fundamental para las personas que tienen un proceso hacia la diabetes o que tienen prediabetes o que son diabéticos. Fundamental, en realidad para todo el mundo, porque nuestra dieta es muy cargada de carbohidratos y esa es la receta sin falla para llegar hacia una diabetes. El picolinato de cromo, entonces, regula los niveles de azúcar porque aumenta la sensibilidad de las células hacia la insulina y entonces con menos insulina se regulan mejor los niveles de azúcar, igual que con que lo que necesitaría una persona que no tiene picolinato. A ver, creo que los confundí, vamos. Yo mismo me confundí. Cuando hay picolinato de cromo, se necesita menos insulina para conseguir el mismo resultado en cuanto a regulación de azúcar. Entonces trabaja menos el páncreas. Es fundamental ese nutriente y está en Nutriblend y está en Aquafit. Ácidos grasos omega 3, se ha demostrado que los ácidos grasos omega 3, sobre todo EPA y DHA, regulan el ritmo cardíaco, reducen el riesgo de padecer arritmias, reducen los niveles de triglicéridos, las placas arteriales y la presión. Es muy importante para el sistema cardiovascular, pero en realidad no solo para eso. Los ácidos grasos omega 3 son fundamentales para la formación de interconexiones neuronales, por ejemplo, tanto así que hay terapias alternativas para el manejo de Alzheimer que involucran fundamentalmente omega 3, ¿sí? Porque se ha demostrado que son esenciales para la formación de esas interconexiones neuronales. Una mujer embarazada, por ejemplo, necesita tomar omega 3. Yo digo, es una especie de regalo de vida para su hijo. El niño, se ha demostrado ya en muchos estudios, un niño alimentado in útero con omega 3 es un niño con mejores capacidades mentales y mejor capacidad de asociación social. El omega 3, además de la más alta calidad de origen vegetal, está en Nutriblend y está en Cardiovida. El té verde, este té aporta antioxidantes, aminoácidos e importantes compuestos fitoquímicos en conjunto, hace un proceso antioxidante, hace también un proceso de acelerar la eliminación de depósitos grasos, un proceso termogénico que convierte la grasa en energía y por eso ayuda además a perder grasa en exceso, que es nociva no solo porque subes de peso, sino por lo que significa rodear tus órganos de grasa, y te ayuda a tener mucho mayor energía y mejor alerta mental. Está en Nutriblend y está en Aquafit, el té verde. La granada, una fruta rica en antioxidantes, protege el óxido nítrico y estimula la función cardiovascular. Dice el doctor Inaro que es la fruta de la vida, ¿no? La granada es una fruta exótica, poco conocida. De hecho, aquí en el Ecuador sí existe, pero no es fácil de conseguirla. Además, se produce solamente en ciertos meses del año, poquitos, pero es fundamental para proteger el óxido nítrico, para conseguir que la arginina haga su trabajo, también claro, que la arginina produzca óxido nítrico y entonces su trabajo funcione bien. Está en Nutriblend y está, por supuesto, en Cardiovida. La glucosamina es un compuesto natural presente en el cartílago saludable y en general, junto con la condroitina. La suplementación de glucosamina por vía oral fortalece el cartílago. La glucosamina junto con la condroitina forman una especie de colchón, digamos así, para fortalecer el tejido conectivo, que es aquel que está entre las articulaciones. Entonces, la suplementación de glucosamina es muy importante para mantener saludables las articulaciones. El desgaste del uso, sobre todo de las articulaciones en cadera y en rodillas, es común, porque como cualquier máquina, o como cualquier máquina, se desgasta. Entonces, necesitamos darle glucosamina para que se proteja de ese desgaste. Es similar, para quienes somos aficionados a los autos, es similar al aceite en el motor. La glucosamina evita que se lastime las partes cuando se mueven, las partes del motor, entonces, así como lo hace el aceite. Exactamente es lo que sucede a nivel de las articulaciones. Finalmente, la vitamina D3. Esta vitamina reduce el riesgo de muerte de origen cardíaco y es responsable de la prevención de 17 tipos de cánceres. Esta afirmación está escrita en el libro del doctor Inaro, no me la inventé yo, no es
no es una afirmación antojadiza. Hay auxilio de la vitamina D3 en los Estados Unidos que va investigando cada vez más los beneficios de la vitamina D3 y ha determinado que se evitan hasta 17 tipos de cánceres. Además tiene un notable efecto sobre el bienestar general, ya que favorece y fortalece el desempeño de casi todos los sistemas del organismo. ¿Por qué? Porque tiene un papel preponderante en la formación y protección celular. Entonces, como vimos cuando empezamos esta conversación, vimos que el elemento fundamental es la célula. Si es que hay algo que protege a la célula y entonces consigue que la célula funcione bien, pues entonces ese algo va a ser enormemente beneficioso para su funcionamiento, y ese algo se llama vitamina D3. Está en Nutriblend, está en Cardiovida y está en BLD3 de una forma concentrada en una dosis ni siquiera comparable a lo que puede conseguirse en otro lado. Realmente BLD3 es un producto único, realmente exclusivo. Ok, entonces, estimados amigos, creo que hemos podido saber por qué BestLife y por qué ahora. Creo que si es que he conseguido mi objetivo, pues cada una de las personas que me hacen el honor hoy de acompañarnos pueden tener claro por qué no deben dejar jamás de consumir los productos, no solo porque este es nuestro negocio, sino porque nuestro principal negocio es nuestra salud. No existe mejor negocio que estar saludable. Y entonces, si tenemos la bendición de contar con productos de óptima calidad, productos desarrollados de forma tal que se apeguen mucho a las investigaciones de un genio de la nutrición como es el doctor Luis Naro, y lo tenemos a disposición y a un costo totalmente asequible, y podemos además tener la bendición, perdónenme que insista en esa palabra, la bendición de poder beneficiar con eso a las personas que nos rodean y convertirnos en esas personas que le llevamos salud a nuestra familia, que llevamos salud a nuestros amigos. Entonces, eso es BestLife. Que asociado a eso hay un fantástico negocio, por supuesto, obviamente. Imagínense si no va a haber un negocio importante relacionado con un concepto tan fundamental como es tener buena salud y hacerlo de forma fácil, sencilla, divertida, económica, sabrosa, es decir, son todos los conceptos asociados a BestLife. Entonces, amigos, por eso BestLife y por eso ahora.